Unos hombres derribaron su puerta y entraron disparando con sus armas, pero no estaban ahí. Los instintos del lobo le habían avisado del peligro y había puesto a salvo a sus nietos, ocultándolos entre matorrales. De repente, con la sorpresa a su favor, de entre la oscuridad, saltó al imponente humanoide sobre ellos sin darles tiempo a recargar sus armas, eliminando a casi todos con sus poderosas garras y mandíbulas. Hola comunidad, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Pues espero que se pongan cómodos a escuchar este episodio de Historias de Terror PR. Tráiganse su cafecito, un té o con lo que gusten acompañarnos. Y sin más, comenzamos. El legado del abuelo. Al morir doña Chonita en el incendio provocado a la fonda, después que la sepultaron del mismo cementerio, partieron con un destino incierto, solo que con ellos iría Rosario, su joven hija de 13 años, a quien Nicolás cuidaría como si fuera su propia hija. Estaba sola y no podían dejarla, puesto que cuando llegaron al pueblo, ellas les habían tendido la mano sin siquiera conocerlos. El lugar a donde fueran era lo de menos. Nicolás tenía muy en claro que a donde llegaran derramarían sangre. La maldad habita en cualquier rincón del mundo, y era inevitable hacerlo. Si alguien se metía con alguno de ellos, firmaría su sentencia de muerte. No supieron cuánto tiempo viajaron, debido a que lo hacían por medio de aventones con personas que los levantaban en el camino, pasando por pequeños poblados. Nicolás lo hacía para perderle la pista a posibles represalias, hasta que llegaron a un lugar alejado de las ciudades. Aún traía suficiente dinero y buscarían dónde vivir. Mientras tanto, del pueblo de donde venían, los cuerpos que habían dejado mutilados de los asesinos eran encontrados por el hermano de uno de ellos, quien al verlo muerto, su garganta soltó un grito desgarrador. Parecía ser el jefe de esa banda, y por las muecas que su rostro dibujaron, se veía que era muy despiadado, y con un tono de ira, juró no descansar hasta haber muerto a quien lo había hecho, prometiendo que no habría lugar en la tierra donde se pudieran esconder, y empezó a investigar con los vecinos de su casa, para ver si alguien había visto o escuchado algo inusual la noche de los asesinatos. Era un tipo muy listo, muy sagaz, además temido por la gente de ese poblado. Infundía miedo a quien no acataba sus órdenes. Después de indagar por varios días y de no encontrar nada, entró a la cantina del pueblo y se fue directamente a la barra a pedir un trago al cantinero. Se le acercó un hombre que con una voz bajita para que nadie más lo escuchara, diciéndole que él había visto quién mató a su hermano, y si le invitaba un trago, le contaría todo lo que vio aquella noche. Aquel hombre de nombre Elías tomó fuertemente de la solapa al soplón y le dijo que si le mentía, lo iba a pagar con su vida. Luego pidió una botella de tequila para que se la dieran al borracho, quien después de servirse una copa y tomarla con avidez, empezó a contarle lo que aquella vez había presenciado. Pero antes le juró que lo que había visto, por increíble que pareciera, era real. Aquel día precisamente había salido de esta cantina, muy borracho, y al pasar por una casa a unas calles de aquí, vi que se estaba incendiando la fonda de doña Chonita. En eso miré que de entre el fuego salió una bestia descomunal, parecida a un perro, solo que mucho más grande, y aunque llevaba un niño en cada brazo, brincaba con agilidad, librando las llamas del incendio, hasta que se perdió en la oscuridad. Yo sentí tanto miedo que solo pensé en esconderme, y al pasar por tu casa, miré que la puerta estaba entreabierta, y entré para ocultarme en ella. Rato después llegó tu hermano con otros 2 hombres, y ahí me quedé oculto para que no me descubrieran. Entonces empezaron a decir que ellos habían incendiado la fonda de doña Chonita,
por haberles cobrado la comida. Por eso, las había mandado al infierno, junto con aquel anciano y el chamaco que andaba con él. Pero en eso, escuché que se quebraron los cristales de una ventana, al entrar alguien abruptamente por ahí. Después se oyeron gritos aterradores de uno de los hombres al ser destrozado por una fiera bestia, entre fuertes gruñidos, como de algún enorme animal. También sonaron muchos disparos que tu hermano y su amigo le hicieron a lo que había matado a su compañero, pero fue algo asombroso porque aunque todas las balas pegaban en su cuerpo, no le hacían ningún daño. La bestia se abalanzó contra ellos y con una fuerza increíble los estrelló entre los muros de la casa, sin hacer mucho esfuerzo hasta matarlos. Entonces pude distinguir algo que nunca había visto a lo que esa vez vi. Era algo paranormal, fuera de este mundo. Tenía un grande hocico parecido al de un lobo. Sus manos y sus pies parecían garras porque miré que con una de ellas desgarraba la espalda de uno de tus hombres y lo levantaba en vilo, como si fuese un muñeco. Medía casi 3 metros. Su cabeza casi pegaba en el techo cuando se paraba en sus 2 patas, con un pelaje negro muy áspero que cubría todo su cuerpo. Pero hay otro dato muy curioso. No sé si esté relacionado con esto. Días antes mataron a otros 2 compañeros de tu hermano en el callejón, donde curiosamente vivía el anciano y su nieto. Para mí que aquellos niños que fueron rescatados del incendio por aquel engendro eran nada más y nada menos que su hija y el nieto del anciano. Fue raro porque después de enterrar a doña Chonita, el anciano y el niño se fueron llevándosela con ellos. Así que saca tú mismo las conclusiones. Aquel astuto hombre empezó a atar cabos con todo lo que el borracho le había dicho, llegando a la conclusión de que el anciano era nada más y nada menos que un hombre lobo. Aunque había escuchado algo sobre ellos, nunca había visto a uno real. No le temía, por lo que sabía de ellos, supo cómo matarlos. Entonces se preparó con plata. Tenía que hacer muchas balas para ir a cazar a aquella bestia que le había quitado la vida a su hermano, y la encontraría donde quiera que estuviese. Tiempo después, a muchos kilómetros de ahí, el viejo Nicolás y los chicos habían encontrado una cabañita abandonada, lejos del pueblo. Ya no tenía que aparentar que era un viejo, puesto que nadie lo conocía. Ahora se veía mucho más joven y robusto. Entre los 3 la acondicionaron para vivir cómodamente en ella. No necesitarían luz eléctrica, se alumbrarían con quinques de petróleo. Además, cerca de ahí pasaba un río con aguas muy cristalinas, había muchos animales que cazar y tierra para sembrar hortalizas. Su idea era no derramar más sangre y solo alejados de la humanidad podría hacerlo. No obstante, la maldad donde sea existe y es un tanto imposible para alguien como él no hacerlo, porque un día que Rosario había ido por agua al río, aparecieron 2 cazadores y al verla sola quisieron abusar de ella. Como podía, se defendía, pero su fuerza no era suficiente para liberarse de aquellos canallas. Con el fino oído de lobo que Nicolás tenía, alcanzó a escuchar claramente los gritos de la muchachita, y su instinto de la bestia le indicó que estaba en peligro. Mientras tanto, los cazadores se relamían al ver el cuerpo de aquella niña que casi habían desnudado rompiendo sus ropas. A punto estaban de cometer su vil acto cuando un potente rugido los interrumpió. Al voltear y ver de quién venía aquel rugido, aterrados se levantaron dejando a Rosario en el suelo. Ambos tomaron sus armas y empezaron a disparar. Claramente veían cómo las balas entraban en el cuerpo de aquel ser, desprendiendo incluso pedazos de su carne con cada balazo, por lo que se dieron cuenta que sus armas no servían de nada. Entonces de un salto aquella beldad llegó hasta ellos, y ante su mirada aterradora, el hombre lobo los destrozó sin tenerles piedad. Después cargó a la asustada Rosario y la llevó hasta la cabaña, poniéndola a salvo para luego regresar con los cadáveres y desaparecerlo. No quería dejar evidencias.
El tiempo pasó, 2 años para ser exactos. Toñito ya tenía casi 15 años, los mismos que Rosario, quien se había convertido en una hermosa mujercita. La edad en aquel amor florece, y pasó lo inevitable. El amor llegó a ellos haciendo los novios. Nicolás veía con buenos ojos aquella relación. Estaba feliz por ellos. Muy pronto sería como él. Podría cuidarse solo y protegerla a ella. Habían olvidado lo sucedido en el pueblo de Rosario. Además, estaban lejos. Nadie podría encontrarlos en donde ahora vivían felizmente. Solo que no sabían que un hermano de los que habían matado los andaba buscando para vengarse. Y lo peor era que sabía cómo matar hombres lobo. Hasta que un año después, en una noche de luna llena, intempestivamente, unos hombres derribaron su puerta y entraron disparando con sus armas, pero no estaban ahí. Los instintos del lobo le habían avisado del peligro y había puesto a salvo a sus nietos, ocultándolos entre matorrales. De repente, con la sorpresa a su favor, de entre la oscuridad, saltó al imponente humanoide sobre ellos sin darles tiempo a recargar sus armas, eliminando a casi todos con sus poderosas garras y mandíbulas. Los demás salieron huyendo aterrados al ver contra lo que luchaban. Elías, que había sobrevivido a su ataque, al sentirse en desventaja por no traer balas al rifle, asusó un par de perros Doberman que traía contra el lobo y aprovechó a recargar el arma y huir por entre los árboles del bosque, en donde por casualidad se topó de frente con Toñito y su novia, que preocupados por los disparos iban a ver qué había sucedido. Pensando que matándolo sería su venganza, apuntó directo al muchacho, y en el momento del disparo, el cuerpo del hombre lobo se interpuso entre ellos, de un salto entrando 2 balas disparadas en su cuerpo. A pesar que eran de plata, todavía resistió dando pelea, pero algo estaba sucediendo con Toñito, porque al ver que su abuelo estaba en peligro de muerte, una ira tremenda invadió su ser. Con el poder de la luna y la sangre Lycan que traía en sus venas de Nicolás, entre pavorosos y dolorosos espasmos, empezó a transformarse por primera vez en hombre lobo. Su novia Rosario lo veía con angustia y temor, ocultándose tras un árbol. El malvado hombre ya le había dado más balazos a su abuelo. Entonces, con rapidez, cayó sobre sus espaldas, devorando de una sola mordida la cabeza de aquel matón. Luego fue con su abuelo y lo miró agonizante, quien antes de morir le dijo que cuidara de Rosario y no se fueran de aquí, porque él deseaba ser enterrado en este lugar. Con su último aliento dijo que el destino se había empeñado que fuera como él, pero solo debía transformarse cuando fuera necesario. Luego exhaló un último suspiro y dejó de existir. Toñito volvió a su forma normal. Entonces Rosario se acercó para abrazarlo, demostrándole que no estaba solo, y con su mano cerró los ojos del que había sido como su padre para ella. Lo quería mucho y lloró junto a su novio. Ambos se tenían el uno para el otro. Esa noche estuvieron con él velándolo y por la mañana lo sepultaron, cerca de la cabaña, como él se los pidió, cumpliendo así la última voluntad del hombre lobo pordiosero, quien fue su padre por haberlo criado desde pequeño y le había heredado su legado. Y bien, comunidad, ¿qué tal les pareció esta tercera parte de la saga? Espero que haya sido de su agrado. No olviden comentar qué tal les pareció, también compartir el video si fue de su agrado, y seguirnos por Instagram, y también les recordamos que tenemos página y grupo en Facebook, y al igual si se les hace más fácil escucharnos por Spotify, iTunes, Google Podcast y Apple Podcast, también estamos por aquellos lados. Y sin más, dulces pesadillas.